Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Están con frío? Yo estoy muerto de nervios, pero estoy muy emocionado y muy alegre de estar acá con ustedes en esta noche, compartiendo la palabra de Dios. Qué bendición poder estar con este privilegio tan grande de poder estar en este púlpito, dirigiéndome a todos ustedes. Y quiero pedirles que para iniciar, por favor, pongámonos de pie, abran su Biblia y acompáñenme. Ahora vamos a estar conversando y predicando bajo el tema autoridades que bendicen o maldicen. Les suplico que en su Biblia, por favor, me acompañe al Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo número 18. Mateo, primer evangelio del Nuevo Testamento, capítulo 28, versículo 18. Y la palabra de nuestro Dios dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Oremos a nuestro Dios. Amado Padre y buen Dios, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar en este lugar. Te pedimos que bendigas tu palabra en esta noche. Bendice a tu pueblo, Señor, con tu palabra. Que tu palabra, Señor, impacte nuestras vidas. Que tu palabra impacte, Señor, todo aquello que nosotros necesitamos. Que tú nos reveles, Dios Todopoderoso. Aparto de mí, Señor, toda mi humanidad y me dispongo para ser un instrumento en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermano. Autoridades que bendicen o maldicen. Hemos estado durante todo este mes de diciembre caminando bajo el tema de maldición a bendición. Hemos venido conociendo y aprendiendo mucho, y el Señor nos ha venido revelando que más allá de todo lo natural, de todo lo que nosotros podemos ver, de todo lo que nuestros sentidos pueden percibir, existe un mundo espiritual en el cual hay una infinidad de reacciones y hay una infinidad de situaciones que también se están moviendo dentro de ese mundo espiritual. Aprendimos que cada acción que nosotros hacemos humanamente tiene una reacción espiritual en el reino de Dios. Por ende, nosotros tenemos la potestad, por así decirlo, o la capacidad de elegir. Si nosotros caminamos en obediencia, vamos a tener acciones que reflejan nuestra obediencia a Dios. Y por lo tanto van a tener una reacción espiritual que nosotros hoy en día conocemos como bendición. Pero si nosotros caminamos y nos apartamos del camino del Señor, vamos a estar caminando y generando acciones que en el mundo espiritual van a estar dando reacciones que van a generar sobre nosotros maldición. Es decir, todo pecado, hermanos, trae consigo una maldición. Hago reseña de esto porque esto es sumamente importante y dentro del mundo espiritual, un factor central y decisivo es la autoridad. Ya que la autoridad dentro de nuestra vida física, la que nosotros ejercemos dentro de nuestra vida física, también tiene la potestad de generar una bendición o una maldición, que es la reacción que se genera en el mundo espiritual. Nosotros la ejercemos acá en el mundo físico, la autoridad que nos ha sido delegada. Pero en el mundo espiritual, si activamos a través de esas autoridades, bendiciones y maldiciones. Para entrar un poco en contexto, vamos a tratar de definir un poco lo que es la palabra autoridad. Y por ahí encontré que, con origen en un vocablo latino, que es autoritas, el concepto de autoridad se refiere a una potestad que alguien logra, a un líder legítimo, y a alguien que obtiene poderes o facultades sobre otros. Es tener poder sobre todo lo que hayan puesto bajo su influencia. En resumen, hermanos, el tener autoridad, cuando a usted le delegan una autoridad, lleva implícita una responsabilidad y lleva implícita una influencia que usted va a ejercer sobre las personas que van a estar bajo esa autoridad. Últimamente ha habido en el mundo una gran rebelión y una gran rebeldía contra todas las formas de autoridad que existen. Basta con encender la televisión y ver en un noticiero toda
la rebeldía que existe contra las autoridades, por ejemplo, del gobierno. Ustedes pueden ver ahí huelgas, ustedes pueden ver ahí protestas, ustedes pueden ver ahí una infinidad de cosas. Y también en los otros ambientes en donde se ejerce autoridad, como lo son, por ejemplo, las familias, grandes sectores empresariales, y hasta la iglesia misma está enfrentando oposición a la autoridad. Y eso es una realidad que día a día estamos viviendo. La gente cree que la autoridad está cambiando, o que la autoridad debería cambiar, o que simplemente no debería haber autoridad. Me llamaba la atención en un noticiero que alguien decía, no, es que aquí no pasa la autoridad. Aquí en este lugar no hay autoridad. A lo mejor usted vio también esa noticia. Pero en el mundo espiritual, esto no es así. Porque la autoridad sigue afectando todo nuestro entorno. La autoridad sigue afectando todas las cosas que nosotros hacemos dentro de nuestra vida. La autoridad la sigue afectando en ese mundo espiritual. Esto es tan igual como que de repente no queramos reconocer la ley de la gravedad y subamos a ese árbol que está tan bonito ahí adornado hasta la punta y nos dejemos lanzar hacia abajo. Indudablemente al caer al piso, probablemente si bien nos va, solo vamos a tener un par de fracturas. Pero lo más probable es que hasta podamos perder la vida si nosotros desafiamos a la ley de la gravedad de esa forma. Igual si nosotros desafiamos la autoridad o si simplemente pensamos o olvidamos que tenemos la responsabilidad de ejercerla conforme a la palabra de nuestro Dios, estamos expuestos también a sufrir consecuencias. En todo el universo existe una sola y única autoridad, y es la autoridad de Dios. Acabamos de leer en Mateo 28 que esa autoridad de Dios le fue dada al Señor Jesucristo. Esa autoridad de Dios fue puesta en el Señor Jesucristo. Entonces, podemos nosotros describir todo el panorama espiritual en torno a la autoridad. Ya lo definimos en una definición de contexto, como les dije. Pero en el mundo espiritual podemos definir que la autoridad viene desde Dios Padre, es depositada en su Hijo Jesucristo, y de ahí salen como muchos cablecitos hacia todas las demás personas que Él elige y que pone en autoridad. Esto es importante que nosotros lo reconozcamos. Y es que existen diferentes figuras de autoridad. Por ejemplo, la que ejerce un gobernante sobre su pueblo, la que ejerce un comandante sobre su batallón de soldados, la que ejerce un papá en su casa como esposo y como padre también, la que ejerce también un pastor dentro de una congregación. Son diferentes formas de autoridad, pero el único que tiene la autoridad absoluta y plena es el Señor. Es Dios nuestro Padre. Todas las otras figuras que yo les he mencionado están limitadas y han sido delegadas por Él. Por ejemplo, un gobernante no puede meterse en la vida privada de su pueblo. No, simplemente no puede inferir hasta ahí. No puede decirle a usted, mire, usted tiene que hacer tal o cual cosa. No, simplemente si usted está caminando dentro de las leyes que el gobierno tiene, usted está caminando dentro de la autoridad de ese gobernante. Lo mismo un padre de familia. Un padre de familia, la autoridad que tiene sobre sus hijos no le permite transgredir la autoridad, a la autoridad, por ejemplo, del gobierno o a la policía. Yo, aunque tenga autoridad sobre mis hijos, Juan Pablo y Alessandra, eso no me exime de que si voy a alta velocidad en la carretera manejando a 140 kilómetros por hora, me va a parar un policía y lo más seguro es que me va a poner una esquela de 57-14. Entonces, todos estos son ejemplos generales con los cuales lo único que quiero es que usted entre en el contexto de lo que es la autoridad en el mundo espiritual. Sin embargo, todas esas formas de autoridad delegadas por Dios tienen un efecto bien determinante dentro de la vida de cada uno de nosotros. Y es que el ejercer autoridad lleva implícito en sí la responsabilidad de hacerlo para bendecir o para maldecir. Vamos a entrar en materia y vamos a ver una a una los diferentes ámbitos en las figuras de autoridad. Número 1, en las relaciones que todas las personas tenemos hacia nuestros gobernantes, es decir, la autoridad que ejercen los gobiernos de Estado. La semana recién pasada
se celebraba en nuestro país la semana de la corrupción, le llamaban, o de la transparencia. Cuando los gobiernos ejercen dentro de su autoridad o dentro de sus diversas formas de autoridad, permiten que haya sobornos, permiten que haya un poquito ahí de corrupción, lo que están generando sobre su pueblo es maldición, es limitándolo, es no haciendo las inversiones que tendrían que estar haciendo. ¿Y por qué habla de esto, hermano? Porque Eclesiastés 7:7 dice, la extorsión entorpece al sabio y el soborno corrompe su corazón. Proverbios 17:8 dice que vara mágica es el soborno para quien lo ofrece. Proverbios 17:23 dice, el malvado acepta soborno en secreto, con lo que tuerce el curso de la justicia. Éxodo 20:15 nos dice más abiertamente y claramente, no robarás. Es el séptimo mandamiento, que si alguien que está en autoridad lo rompe, está utilizando su autoridad para maldecir a quienes están bajo esa autoridad. Otra forma que también las autoridades pueden maldecir, últimamente ustedes probablemente han escuchado que hay países, y acá en nuestro país se ha llevado un gran debate al respecto, en donde están que si aprueban o no aprueban el aborto, que si aprueban o no aprueban los matrimonios entre personas del mismo sexo. ¿Qué es lo que está buscando abiertamente Satanás con esto? Que las autoridades utilicen esa potestad que les ha sido delegada para maldecir a sus pueblos. Hay países en donde ahora, hermano, le ofrecen que se vaya usted con toda su familia para allá porque necesitan gente allá, necesitan gente que trabaje, niños. ¿Por qué? Porque ya tienen autorizado todo eso. Porque ya la familia está siendo destruida. ¿A través de qué? De dictar una ley que te permite casarte con alguien del mismo sexo. Cuando claramente la palabra dice, varón y hembra los creó, y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dice se va a unir a otro hombre. Claramente la palabra dice no matarás, pero quieren aprobar el aborto. Entonces, hermanos, esas autoridades también son llamadas, y es importante que nosotros tomemos conciencia de eso, porque no sabemos cuál es el propósito de Dios. No sabemos si mañana usted o yo vamos a estar en un lugar en donde vamos a poder ejercer autoridad de Estado y vamos a encontrarnos frente a esa elección de bendecir o maldecir a quienes han sido puestos bajo nuestra influencia. Número 2. Este es un ambiente muy bonito y es el ambiente del aprendizaje. Cuando estamos en los diferentes procesos de aprendizaje, también hay autoridades que ahí se ponen de manifiesto. Y quiero referirme específicamente a la autoridad que ejerce un maestro sobre sus alumnos o sobre sus discípulos. Pero determinante y sumamente importante. Fíjese que la palabra de Dios en Efesios nos dice, Efesios 4:29, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes las escuchan. Cuando yo me fui a averiguar el término obsceno no solo se refiere al ámbito sexual, hermanos, a tener palabras que en el ámbito sexual sean sucias o sean consideradas malas expresiones. También se refiere a todo aquello que es basura, a todo aquello que no tiene valor, a todo aquello que denigra, a todo aquello que humilla y que hace sentir mal a la persona a quien le son dirigidas esas palabras. Como tal, entonces, las palabras pronunciadas por un maestro ante un alumno que a lo mejor es un poco inquieto o un poco distraído, también son bien determinantes en la vida de este muchacho. ¿Por qué? Porque cuando este maestro llega a exasperarse y llega a ponerse así como un poquito nervioso y revienta contra ese alumno, se pueden dar expresiones. Yo escuchaba expresiones en el colegio cuando estaba en la primaria, tercer ciclo, que los maestros decían, pone atención, Anaya, no te pares, si te seguís saliendo de clase, nunca vas a llegar a pasar de grado. Me decían expresiones, recuerdo que, Anaya, y sos tan dundo que no te has podido aprender las tablas. Fueron expresiones que marcaron mi vida, hermano. Fueron expresiones que me retaron a sacar algo mejor de mí. Y a lo mejor a usted se le hagan
un poquito familiares esas expresiones. Otros maestros les dijeron, eso sí no me lo dijeron a mí, pero se lo dijeron a un compañero y yo recuerdo muy bien eso porque él le dijo, siempre entendés todo al revés, le dijo. Ya no sé cómo explicarte porque todo lo entendés al revés. Jamás, le dijo, vas a tener éxito en tu vida. Imagínense qué tremenda maldición la que ese maestro soltó sobre mi compañero. Jamás vas a tener éxito en tu vida, le dijo. Aunque no estén conscientes muchas veces en nuestra posición de maestros, si también esa posición nos toca, probablemente lo decimos sin mucho meditar, lo decimos sin mucho conectar el cerebro con nuestra lengua. Pero hermanos, para eso es esta prédica, para que nos concienticemos de que debemos de cuidar muchísimo cómo nosotros utilizamos nuestra boca. Los maestros deben de ser personas que impulsen a sus alumnos, personas que impulsen a sus discípulos a ser mejores que ellos aún, a salir adelante. Yo así como tuve maestros que me marcaron de esa forma, también tuve maestros que me impulsaron. Tenía un profesor que me decía, Anaya, a vos te cuesta la matemática, pero yo sé que vos vas a llegar a dominar la matemática tanto y te va a servir tanto en tu vida. Yo jamás pensé que podía graduarme de ingeniero. Y heme aquí, me gradué de ingeniero, ya hace un ratito, hermanos. Gracias para la honra y gloria del Señor. Pero ¿cómo pude hacerlo? Llevando un montón de matemáticas. Los que son ingenieros me van a entender eso. Se llevan un montón de matemáticas. Entonces, eso que dijeron sobre mí fue roto. ¿Y fue roto a través de quién? De la persona del Señor Jesucristo. Fue roto a través de que yo me encontré con Jesús. Y al encontrarme con Él, cualquier maldición que pudieron haberme dicho, cualquier situación sentencia que hubieran podido dictar en mi contra, dice la palabra que ya fue pagada. Número 3. La dimensión de autoridad de un líder religioso sobre su congregación. Es importante, y quiero contarles mi propia experiencia. Yo llegué aquí a la Frater hace un poquito más de 5 años, y desde que llegué acá, mis pastores no han hecho más que impulsarnos a crecer, impulsarnos a inscribirnos en aquel entonces Escuela de Superación Cristiana, hoy Facultad de Liderazgo, guiarnos. Recuerdo que traje mi vida sumamente desordenada, vine y la planteé tal y como estaba, y comenzaron a darme orientación, a darme una guía y a impulsar mi vida a través de la palabra y con verdades de la palabra. Me hicieron ver todas aquellas cosas en las cuales yo había estado equivocado y que el Señor no había diseñado ese plan tan tremendo de vida que yo tenía hasta ese momento. Entonces puedo concluir que han sido de mucha bendición para mi vida. Sin embargo, hermanos, también muchos de nosotros, dentro del ámbito acá de la iglesia, ejercemos también mucha autoridad. Y probablemente usted me va a decir, hermano, pero yo no soy un líder. Hermano, pero yo no dirijo ningún ministerio dentro de la iglesia. Yo no soy un líder acá. Pero quiero decirle algo. En el mismo versículo que estábamos leyendo de Mateo 18 al 19. Hoy lo vamos a leer un poquito más completo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Por tanto, entonces, como yo tengo esa autoridad, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta dónde está la delegación de la autoridad que usted y yo tenemos, hermano? ¿Se da cuenta cuando Él dice, por tanto, id? Te estoy dando la autoridad. Te estoy dando la autoridad a ti para que vayas a las naciones, para que vayas. Pero cuando hablamos de las naciones, probablemente estemos pensando en irnos para África o en irnos, no sé, ¿a qué país? Hermano, cuando el Señor le dice a usted las naciones, le está hablando en primer lugar de su familia, de todas aquellas personas que todavía están en su familia y todavía son inconversos y no conocen del Señor. En segundo lugar, le está hablando de la gente con la cual usted se rodea, de su trabajo, del lugar que usted frecuenta, la escuela, la academia, cualquier lugar a donde usted vaya. Y en tercer lugar, probablemente le esté hablando de su vecindario,
de toda esa gente que está ahí alrededor de usted y que a lo mejor está sufriendo y que no conoce del Señor, que no encuentran la salida. ¿Por qué no nosotros, que ya encontramos el camino, la verdad y la vida, vamos y tomamos ese reto y nos hacemos cargo de esa autoridad que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros para ir y hacer discípulos? Es importante, hermanos, cómo estamos utilizando esa autoridad que el Señor nos ha dado. ¿Estamos bendiciendo con nuestra autoridad? ¿Estamos realmente cumpliendo la palabra de nuestro Dios? ¿Estamos realmente siendo obedientes a lo que el Señor nos ha mandado, al mandato que Él nos ha dado? Es interesante, ¿no? Es muy interesante. Tuvimos la triste experiencia con mi esposa, una familiar muy cercana a ella, y le voy a contar esto para que usted se sienta privilegiado, así como me siento yo, de formar parte de esta congregación, de la Frater. A esta persona se congrega en una iglesia afuera de Santa Ana, y su líder llegó donde su líder y tuvieron cierta diferencia. Y el líder le dijo: Dios la puso a usted en esta iglesia, le dijo. Y si usted se va de esta iglesia, jamás va a salir adelante, le dijo. Imagínense qué tremenda maldición la que estaba liberando, con qué poder de su palabra, con qué poder de la autoridad que él como líder religioso tenía. Y fíjese que la palabra de Dios nos dice en Santiago 1:26, si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada, hermano. Entonces, cuando nosotros estemos en ese puesto de liderazgo, cuando nosotros hayamos ya terminado los 4 módulos de la facultad de liderazgo y decidamos, el Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos diga: abrí una célula, abrí un ORE, incorpórate al servicio, te quiero sirviendo en tal ministerio, apóyame, te va a decir el Señor, quiero que vengas a servirme acá en este ministerio. Entonces, en ese momento, nosotros vamos a estar en esa condición de ejercer nuestra autoridad para poder bendecir a todas las personas que el Señor nos va a delegar bajo nuestra responsabilidad. Santiago 3:9 al 10 nos dice: con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca sale bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Se dan cuenta de la importancia? ¿Se dan cuenta de la autoridad que también usted y yo compartimos, hermano? ¿Se da cuenta que usted y yo, Dios nos ha dado esa autoridad para ir y hacer discípulos? Es importante, hermanos, que para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, tengamos mucho cuidado de cómo estamos utilizando nuestra autoridad. Si a lo mejor ya la comenzamos a utilizar, y si no la hemos comenzado a utilizar, es más preocupante todavía, hermanos, porque estamos desperdiciando ese valioso regalo que Dios nos ha dado. Dios nos regala la vida. Lo que nosotros hagamos con nuestra vida es el regalo que le vamos a dar a Dios. Fíjese bien, Dios nos ha dado a usted y a mí la vida, pero lo que nosotros decidamos o elijamos hacer con ella, ese es el regalo que nosotros le vamos a dar al Señor. Esa es la ofrenda agradable que nosotros nos vamos a volver para el Señor. ¿Quién aquí quiere ser ofrenda agradable para el Señor? Número 4, hermanos. Y en este punto quiero tocar varias figuras de autoridad. Fíjese que en la Biblia el término utilizado para denotar autoridad es la palabra cabeza. Y un ejemplo de ello es cuando el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios 11:3 escribe: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Nuevamente, hermanos, otro texto bíblico nos está confirmando que la autoridad absoluta es de Dios el Padre, el Creador. De ahí baja un hilo súper grueso y poderoso que llega y es depositado en las manos de nuestro Señor Jesucristo, y de ahí pende la autoridad que el Señor pone sobre todo varón para llamarlo a liderar y a tener esa autoridad, esa responsabilidad de autoridad
dentro de su casa. Como tal, el esposo, nosotros los hombres, somos los llamados a ejercer autoridad, en primer lugar, con nuestra esposa. La vida familiar no es fácil, pero es muy bonita, hermanos. Está llena de un montón de aprendizaje, y cuando usted pone al Señor Jesucristo al centro de su hogar, es un viaje en el que usted se va a divertir, en el que usted se va a reír, en el que usted va a llorar, pero al final de todo, usted siempre va a permanecer en victoria, y usted siempre va a estar feliz y bendecido, independientemente de cuál sea la circunstancia que usted esté viviendo, hermano. Hay tanto poder, tanta autoridad en un esposo para con su esposa, y la Biblia nos lo relata en la vida familiar de Jacob. La semana pasada nuestro hermano Omar nos hablaba acerca de este mismo pasaje y hoy se lo voy a relatar así rápidamente. Usted lo encuentra ahí en Génesis 31. Resulta ser que Jacob en determinado momento tuvo él que salir de donde él se encontraba en la casa de su tío Labán en Mesopotamia y se dirigió de regreso. Él iba hacia la tierra de Canaán. Sin embargo, Labán en compañía de sus parientes salió persiguiéndolo y lo alcanzó en el monte de Galaad, dice la Biblia. Entonces hubo allí una confrontación muy dura entre ellos, porque Labán lo iba persiguiendo a Jacob, porque Labán estaba seguro de que alguien de los que iba con Jacob o Jacob mismo le había robado sus terafín, que eran figuras de animales o pequeñitos dioses que ellos utilizaban y ellos le llamaban los utilizaban para la adivinación y los utilizaban también como una especie de protección en la casa. Entonces, Labán salió en persecución de Jacob, y lo que Jacob no sabía era que la que había tomado esas imágenes había sido Raquel, la esposa bonita, como decía mi hermano Omar, por la cual Jacob había trabajado 14 años. Imagínense, porque le tocó que trabajar 7 primero, en la que lo engañaron y le dieron a la fea. Y luego trabajó los otros 7 para poderse casar con la que él amaba. Entonces, en consecuencia a esto, cuando se tuvieron ese encuentro, ¿verdad? Jacob reacciona indignado, pues, y le dice, ¿cómo es posible que me vengas a mí a decir que yo te he robado? Y peor eso que te he robado, si yo no necesito eso que me estás diciendo que te han robado. Y él, sin saber que había sido su esposa, viene y lanza, como para probar su inocencia y para confirmar que él y los suyos eran inocentes, le dice, aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva, le dijo. Y eso lo puede encontrar usted en Génesis 31-32. Labán buscó por todos lados, pero Raquel fue muy astuta, y ya el hermano Omar nos contó, escondió las figuras y no las encontró Labán. Y Labán se fue, se regresó, pero 2-3 capítulos más adelante, en Génesis 35-16, Raquel murió mientras daba a luz a su segundo hijo, Benjamín. Fíjese las palabras de Jacob, aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva, le dijo. Se murió, Raquel se murió. Tenía Raquel, digamos ahí, añadió doble maldición a su vida, porque no solo las palabras de su esposo, sino también que ella traspasó las fronteras de la idolatría y lo oculto al apoderarse de esos dioses falsos. Ella decidió en ese momento apartarse de la cobertura de Dios. Y vino sobre ella, ¿el qué? La maldición que se había activado ya sobre ella, y se murió. Hermanos, y quiero dirigirme a los hombres, muchas veces, sin querer queriendo, como decía el Chavo del 8, nosotros actuamos también de la misma forma que Jacob. Nosotros lanzamos maldiciones sobre la vida de nuestras esposas, a veces como hablando en serio, o a veces como queriendo pretender un cariñito. ¿O no se le hace conocida a usted la expresión, vieja, te me estás poniendo gorda? Deberías de hacer más ejercicio. Mira, ¿por qué no vas con la hermana fulanita y te escribís en el gimnasio? Uno se lo dice en broma, hermano, pero a ella, el daño que nosotros le causamos al decirle que está gorda, es tremendo. Es tremendo. Yo conozco y tenemos muchas amigas en común con mi esposa, que les cuesta un mundo bajar de peso. ¿Por qué cree usted que es?
Pero digamos que esa está suavecita, porque esa es como sin querer queriendo, esa es como con cariñito. Es peor aún cuando con plena conciencia nosotros lanzamos palabras llenas de odio y de resentimiento que aplastan definitivamente la vida de nuestra esposa, y producto de nuestro enojo y de nuestra frustración llegamos a tal punto que hasta la humillamos y la hacemos sentir menos que nada. Proverbios 12:18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Cómo es el golpe de una espada? Entra fuertemente, hiriente, rompe el tejido y daña todo lo que hay adentro. Así son muchas veces las palabras de nosotros, hombres, cuando nos enojamos y cuando creemos que nosotros, como nosotros somos buenos para hacerlo todo, y ellas no pueden hacerlo todo como nosotros lo hacemos, entonces venimos y estallamos y reventamos con palabras hirientes, con palabras necias, con palabras que humillan, con palabras golpeantes sobre nuestras esposas. Y miren que el primero al que le predicó el Señor con esta prédica fue a mí. Recuerdo el caso de una pareja, amiga nuestra, que constantemente tenían problemas porque ella como que no había aprendido a cocinar muy bien. Entonces al esposo no le gustaba cómo ella preparaba la comida. El esposo siempre tenía expresiones como: ¿y qué no te enseñó tu mamá a cocinar? Nunca vas a aprender a cocinar algo decente. Tu comida me tiene ya enfermo, mira, no puedo comerme tu comida. Me enoja tanto, me decía a mí, su falta de interés, que creo que hasta lo hace por molestarme, me decía, me contaba él a mí. Y a veces, ¿sabes qué? Hasta me cae mal y la detesto por eso, me decía. Obviamente esta pareja, con el tiempo, la señora nunca pudo hacerle la comida a él, que a él le dejara satisfecho. Y con el tiempo tuvieron que separarse. Obviamente eso se acabó. Pero cuando nosotros esa misma autoridad de esposos que tenemos, la utilizamos en el amor de nuestro Dios, y la utilizamos haciendo caso a la palabra, y hablamos a nuestra esposa, y la tratamos como ese vaso frágil que dice la palabra que es, nosotros la estamos cuidando, la estamos protegiendo con nuestra forma de ser, con nuestras acciones, con nuestras palabras. Cuando nosotros aprendemos a cosechar ese fruto tan importante que no solo nos sirve con la esposa, también nos sirve con los hijos, de la paciencia, nos volvemos realmente una verdadera bendición y podemos encontrar en nuestra esposa esa ayuda idónea que es el plan original de Dios para con nuestra vida. Vamos a ver otra figura de autoridad dentro de la familia. Se está poniendo bueno esto, ¿verdad? Autoridad de un padre sobre sus hijos. Esta es tremenda, hermanos. El Señor me habló fuertemente en esta parte. Fíjese que mayor aún que la autoridad de un esposo sobre la esposa es la autoridad de un papá sobre su hijo. Esa es la más básica de todas las relaciones de autoridad, ya que en ella refleja una extensión de lo que es la relación que existe en la divinidad entre Dios Padre y su Hijo Jesucristo, fíjese. Es esa misma relación que hay entre el Padre y el Señor Jesucristo. Es la relación que nosotros tenemos como papás con nuestros hijos. Las palabras enconadas y airadas, sean dichas de una forma despectiva por un esposo a su esposa o por un padre a sus hijos, son casi siempre resultado de grandes periodos de tensión interna que uno anda cargando. Y en esto quiero hacerles una analogía. Es tan igual como cuando usted ve a las hermanas que agarran una olla y ponen agua a hervir ahí en la cocina. Adentro del agua que está hirviendo se genera una gran presión, ¿cierto? Y de repente esa presión que se está generando ahí adentro comienza como un silbidito hasta que ¡pum! Nos tira la tapadera, ¿verdad? Y comienza a tirar un montón de burbujas y comienza a salir un montón de vapor. Y no hay forma de que usted detenga ni el vapor ni el silbido que no sea quitando la olla de la cocina y poniéndola ¿a qué? A que se enfríe. Igual nos pasa en las relaciones con nuestra esposa o con nuestros hijos. Nosotros venimos acumulando grandes momentos de tensión, grandes momentos, la vida, yo vengo del trabajo, yo lo que quiero es que me atiendan, yo lo que quiero es que me mimen.
Y comienzo a acumular todo ese montón de cosas adentro de mí, tensión, y lo que llego a escuchar a mi casa es ruido, lo que llego a escuchar a mi casa es la televisión, la música, etcétera. Y suena el teléfono, y gritan por aquí, y gritan por allá, y la señora con el teléfono, o si no texteando, etcétera. Y todo eso acumula tensión, y es la misma tensión que hay allí. Y entonces vengo yo, y me exaspero, y suelto la palabra contra mi hijo. ¡Cállate! O si está haciendo una tarea y él no la puede hacer, puedo llegar a lastimarlo tanto. Puedo llegar a deteriorar tanto esa relación tan básica de autoridad entre yo, papá, y mi hijo. ¿Se entiende, hermanos, hasta dónde podemos llegar a causar daño a nuestros hijos haciendo uso de nuestra autoridad? Para nosotros los cristianos, esto debe significar que debemos volvernos a Dios en una urgente oración de clamor para pedirle al Espíritu Santo que nos ayude y que tome el control de la situación en ese momento. Cuando nosotros comenzamos a sentir que ya vamos a perder el control, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Dice Proverbios 15:1, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña en el fuego. De otra forma, la irritación y el enojo se van a ir acumulando dentro de nosotros hasta hacernos explotar en palabras y acciones hirientes y dolorosas que van a llevar consigo maldición, que una vez que nosotros la desatemos, hermano, esa no se para. Es como la olla, la tiene que quitar de la cocina e irla a poner allá y esperar hasta que se enfríe. La maldición ya no se detiene. En su libro Escuela para Padres, el pastor Jorge H. López, fíjese que dedica un capítulo entero a enseñarnos cómo nosotros debemos bendecir a nuestros hijos. Que nos dice, el capítulo se llama Bendiciendo para dar prosperidad. Nosotros todos, creo que nadie desea que su hijo le vaya mal. Todos queremos que a nuestros hijos les vaya bien, que nuestros hijos sean prósperos, que nuestros hijos sean lo mejor de lo mejor. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Utilizar palabras y acciones que los edifiquen, que los ayuden, que los impulsen a hacer lo mejor para sí mismos, a esforzarse por entrar en ese camino de obediencia a la palabra de nuestro Dios, el cual es el camino de la bendición, el cual es el camino bajo el cual ellos van a estar siempre en cobertura, y que ellos aprendan a cumplir con todo lo que Dios les demanda dentro de los diferentes ámbitos que ellos tienen, como hijos, como alumnos, como compañeros, como amigos, etcétera. En ese mismo libro, el pastor Jorge hace mucho hincapié también en que nosotros como padres debemos ejercer nuestra autoridad sobre nuestros hijos a través de la corrección. Y fíjese que también le dedica un capítulo entero a la parte de la corrección el pastor Jorge. Y él dice que nosotros podemos generar maldición o bendición sobre nuestros hijos, depende de cómo nosotros utilicemos la corrección sobre nuestros hijos. Nosotros podemos fácilmente formar un hijo haragán, que no va a hacer nada si nosotros no le exigimos que él lo haga. La palabra de nuestro Dios, y él cita un montón de versículos ahí, yo solamente les traje unos cuantos. Proverbios 13:14, no corregir al hijo es no quererlo, amarlo es disciplinarlo. Proverbios 22:15, la necedad es parte del corazón juvenil, pero la vara de la disciplina lo corrige. Proverbios 23:13, no dejes de disciplinar al joven, que de unos cuantos azotes no morirá. En otras palabras, hermano, si usted no está ejerciendo la autoridad sobre su hijo, sobre su hija, si usted dice, ay, pobrecito el niño, ay, tan chulo mi hijo Juan Pablo, pero cuando se porta mal, mi hijo reconoce y sabe, me toca vara, ¿verdad, papá? Te toca vara, precioso. Y le toca vara. Pero inmediatamente que le doy vara, le pego su varazo, le pego su cinchazo, en las nalguitas, por supuesto, para no lastimarlo. Y lo abrazo y le digo, mijo, te amo, te quiero mucho. Y si te estoy pegando este cinchazo, es porque quiero que entendas que esto que hiciste estuvo mal y tenés que corregirlo. La Biblia dice, y le abro la Biblia y se la leo, y le digo, la Biblia dice que porque te amo, te tengo que corregir. Entonces, hermanos, no es que yo sea el mejor ejemplo, pero eso es lo que la palabra de nuestro Dios nos llama a hacer a nosotros. Recordemos que nuestra autoridad como padres activa en el mundo espiritual reacciones que pueden ser de bendición para nuestros hijos o también pueden ser de maldición. Una última para ir terminando. La autoridad que también ejercen ustedes las madres sobre los hijos. El diseño de Dios en el matrimonio es que mi esposa y yo fuéramos una sola carne.
como somos una sola carne, también compartimos esa autoridad que como padre yo tengo sobre mis hijos, ¿cierto? Siendo de esta forma, recordemos que ellas también, ustedes como madres, están llamadas también a bendecir la vida de sus hijos. Hoy en día enfrentamos muchas situaciones en las cuales las mamás, las mujeres, tienen que lidiar solas por la irresponsabilidad de muchos hombres, que no asumimos nuestra responsabilidad de autoridad sobre nuestros hogares. Nos vamos, las abandonamos, etcétera, y pasan un montón de cosas. Y usted tiene ahí muchas mujeres que están luchando solas para sacar adelante a sus hijos, para poder ejercer esa autoridad de bendición sobre sus hijos. Las hermanas, aquí hay muchas hermanas cristianas que son realmente admirables, que solo a base de fe, de oración y de tanto insistir en ejercer su autoridad conforme a la voluntad de Dios, van creando y sacando adelante a sus hijos. Eso es admirable, hermanos. Pero fíjese que también las mujeres, como mamás, tienen también la facultad de poder maldecir la vida de sus hijos. Y les voy a poner solo un ejemplo, así rapidito, porque el tiempo me está avanzando. Fíjense que sobre todo esto se da y se da bien palpable cuando el hijo decide elegir a la pareja con la que va a compartir toda su vida. Ahí eso sí que se pone, hermanos, la película se pone color difícil. ¿Por qué? Porque si a la mamá le parece el novio o la novia del muchachito, pues vamos bien. Pero si a la mamá no le parece el novio o la novia del muchachito, eso se pone tremendo, hermanos. ¿He escuchado usted alguna suegra decir: esa mujer o ese hombre no te conviene, vas a ser infeliz el resto de tu vida? Le dicen. Mira, ese con el que te querés casar es un vago, no te va a dar nunca de comer, siempre te va a tener en la pobreza, le dicen. Imagínense qué expresiones de maldición la que se gastan sobre sus propios hijos y sobre las generaciones de ellas mismas, porque están de paso maldiciendo también a sus nietos, porque siempre van a vivir en la pobreza, nunca van a salir adelante. Eso es lo que les están diciendo. ¿Ha escuchado usted alguna suegra decir eso? Quizás, ¿verdad? Por eso nuevamente yo quiero animarlos, también a las hermanas, a que ejerzan su autoridad de madres para bendecir a sus hijos. Refiéranse a ellos con palabras que bendigan sus vidas. Y a los cónyuges de ellos, que su oración sea siempre cubriéndolos en todo y clamando a Dios para que sean bendecidos en su entrada y en su salida, para que venga sobre ellos la vida de abundancia, la vida que Dios tiene planeada, el sueño que Dios desarrolló un día sobre la vida antes de que naciéramos, que ese sueño se haga realidad en la vida de cada uno de nosotros. Por supuesto, conforme a la voluntad del Señor. Yo quiero concluir en esta noche. Y si les quedan estos dos mensajes en la cabeza, me daré por satisfecho y podré decirle al Señor: Señor, cumplí con lo que me pediste que llegara a hacer a la Frater. Primera cuestión que quiero que le quede bien clara, hermano. Nuestra autoridad en cualquier lugar donde nos haya sido delegada, como papás, como esposos, como maestros, en el trabajo como jefes, o si usted trabaja en el gobierno, en la jefatura que tenga, etcétera. Nosotros debemos de alinearnos a la palabra de nuestro Dios. Recordemos que Romanos 12:14 nos dice: hemos sido llamados para bendecir y no maldecir, y que ese es poder, dice. Proverbios 18:21 nos dice: en la lengua hay poder de vida y muerte, quienes la aman comerán de su fruto. Hermanos, nosotros debemos esforzarnos por transformar nuestra mente y nuestro corazón, alimentándolos en todo momento de la palabra de Dios y meditando en ella de día y de noche, como ese hombre que narra el Salmo número 1. ¿Para ser qué? Bienaventurados. Debemos de llenarnos, de impregnarnos de la palabra de nuestro Dios, para que de ahí sea la fuente de donde nosotros nos alimentemos. Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, hagamos que nuestra oración sea día a día el Salmo 141:3, en donde dice: Señor, ponme en la boca un centinela, un guardia en la puerta de mis labios, que refrene todas esas palabras que a lo mejor no debemos nosotros de lanzar. Esforcémonos, hermanos, por cambiar nuestra base de datos a través de la palabra del Señor.
Esforcémonos porque solo en esa medida vamos a poder alinearnos a ejercer nuestra autoridad para bendecir a todos aquellos que el Señor nos ha delegado bajo nuestra autoridad. Y número 2, si usted se identificó en algún momento a lo largo de esta prédica con alguna persona que a lo mejor estuvo en autoridad sobre su vida, y esta persona decretó sin querer o queriendo algo como lo que mi profesor me decía a mí, yo quiero decirle que si usted ya reconoció al Señor Jesucristo como su Salvador, ningún decreto tiene efecto sobre usted. Ninguna maldición puede hacer efecto sobre usted. Si a usted su papá le dijo algo que lo dañó, si a usted un maestro le dijo algo que lo dañó, si un líder le dijo algo que lo dañó, usted lo primero que tiene que hacer es perdonar a esa persona que le dijo eso. Perdonar a esa persona. Si usted su papá lo golpeaba desmerecidamente, usted tiene que perdonar a su papá. Usted tiene que perdonar a esa persona que le hizo ese daño en primer lugar. ¿Para qué? Para poder entonces hacer verdad en su vida el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz y que se haga verdad en nosotros el verso de Gálatas 3, 13, 14 que dice: Cristo me ha redimido de maldición. En Cristo, hermanos, somos libres. En Cristo no podemos nosotros seguir cargando una pesada carga de maldición sobre nuestras vidas. El que se dice ser cristiano, que ya reconoció al Señor Jesucristo y ese sacrificio lo ha hecho suyo para sí mismo, no puede cargar con una maldición. Ayer nuestro pastor nos lo dejaba tremendamente claro. Entonces, estemos alegres, hermanos, porque ahora podemos ser libres de toda maldición. Podemos utilizar nuestra autoridad para bendecir a todo aquel que está bajo nuestra influencia. Nosotros tenemos influencia a todos lados. Y ya vimos que aunque usted no sea papá, que aunque usted no esté casado, que aunque usted ni novio ni novia tenga, usted tiene una autoridad. ¿Una autoridad para qué? Para ir y hacer discípulos en las naciones. Así que, hermanos, en esta noche, yo quiero en primer lugar hablarle a usted, amigo, amiga, que a lo mejor está por aquí en medio de todos nosotros y que todavía no ha hecho esa decisión por el Señor Jesucristo. Que todavía no ha tomado para usted esa elección de identificarse y reconocer el valor que tuvo la muerte de Jesucristo.